escuchando el micrófono, así que tengo volumen abajo. Métete allá. Para los comentarios. ¿Eso estoy buscando? No, que hay una parte donde se comparte. Yo no veo, perrita. Cercos. Ahí tienes que empezar a compartir. Ahí. Ahí, entonces. De ahí hacia abajo. Amén. Amén, amén. Gracias al Señor Jesús. Que el Señor Jesús los bendiga. A todos los saludos en el nombre del Señor Jesús. Gracias por su gran amor y su misericordia, que Él está cada día con nosotros. Como cantamos esta alabanza, le pedí acá al pastor que la hagamos como central, porque cada día el Señor está, su misericordia con nosotros, y cada día Él está su amor con nosotros. Bendito es su nombre, ¿no es cierto? Y bendito porque aquí estamos todavía, dándole gracias al Señor por todo lo que está pasando. Yo sé que necesitamos mucha palabra del Señor, todo lo que está ocurriendo ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Ya estamos cansados de ver las noticias, estamos cansados de escuchar lo que pasa a nuestro alrededor, pero también no nos podemos hacer oídos sordos, ¿no es cierto?, de lo que pasa. Pero sí, mis hermanos, es no perder la confianza del Señor. A veces cuesta encontrar respuesta, pero siempre la respuesta la tiene el Señor al final del día, ¿no es cierto? Y eso tenemos que estar atentos para que así el Señor pueda enseñarnos y aclarar todas nuestras dudas y darnos y nos aumente la confianza en nuestros corazones. Así que muy gozosa en el Señor por estar un día más, y que el Señor Jesús sea bendiciendo a todos los que nos sintonizan, los que nos escuchan. Y gracias al Señor, siempre le voy a dar gracias al Señor por estos medios, de que si no hubieran estado mis hermanos, ¿cómo hubieran podido llegar y hablar de su palabra en cada corazón, ¿no es cierto?
a lo mejor nuestros hermanos antiguos, como empezaron ellos a hablar, lo hacían casa por casa. No había radio, no había cómo hacer un Facebook, ¿no es cierto? No existía esa tecnología, pero lo hacían en casa, pero no había esta enfermedad, la pandemia que nos ha encerrado a todos. Y eso ha marcado la diferencia de poder buscar con libertad estos medios, hasta el Señor quiera, ¿no es cierto? Así que muy gozosa, así que los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús, a los que se están integrando a esta emisora. Aleluya, siempre digo la emisora, porque al final es una radio y me está acompañando mi hija Carolina en esta noche, que ella me va a ayudar un poquito buscando la palabra del Señor. Y les pido bien miles de disculpas si de repente me turbo un poco, porque de repente me sale tartamudeo. Pero lo que hay que fijarse de la palabra del Señor. Y bueno, en esta noche la palabra del Señor está en Mateo 13. Es la parábola del sembrador. Amén. ¿No es cierto? Es Sí. muy hermosa y le voy a decir a mi hija que la lea, a mi Carolina, a mi hermana Carolina. Que el Señor Jesús le bendiga a mi hermana Carolina. Ayúdeme a leerla. ¿Del 1 al 9? Es del 1 al 9. Ya. Lo leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha Amén, tierra, amén. y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Amén, amén. Es hermosa esta palabra, mis hermanos, que ya esté preparando nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, el propósito que Él tenía con esta palabra. Así que, como este programa se llama Mujeres de Victoria, como hermana en Cristo, como esposos también, que mis hermanos varones también se sientan victoriosos, porque estamos en tiempo de victoria y vamos a tener victoria, mis hermanos. Al terminar en estos días, vamos a tener victoria en el nombre del Señor Jesús, porque Él dará la libertad a los corazones, porque esta palabra, mis hermanas y mis hermanos, significa mucho, porque aquí cada versículo que se ha leído es un corazón. Cada palabra que está escrita es un alma identificada en tiempos difíciles, en tiempos como escuchamos la palabra del Señor. Y si el Señor quiso hacerla así, tiene toda una explicación. Así que vamos a orar al Señor para que así prepare nuestros corazones y poder llegar con su palabra, lo esté hablando Él, y que podamos entenderla y ser hacedora de ella, más que nada meditarla, ¿no es cierto? Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia, mi Dios. Sea usted, Señor, abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Sea usted, Señor, poniendo la paz, Señor, la tranquilidad, Jesús. Solamente mirar, Señor, cómo usted nos va a hablar en esta noche, Señor. Que sea usted llegando a ese que está en cama, está enfermo, Padre, que usted sea llegando al que está afligido, Padre amado, el que está buscando una palabra de ti, Señor, buscando una respuesta, buscando una esperanza, Padre amado. Tu palabra siempre es preciosa, tu palabra siempre está a tiempo para hablar a nuestros días. Siempre su palabra, Señor, está
redarguyendo nuestros corazones, siempre está aclarando las dudas, siempre está aclarando los malos momentos, siempre dándonos esa fortaleza de seguir adelante. Esa palabra siempre es la que nos da ánimo, nos da aliento, aleluya. Y esa fortaleza, Padre amado, a través de su Espíritu Santo, mi Señor bendito, sea usted abriendo nuestro entendimiento, todo, Señor Jesús, aleluya, todo Krimashe, sea usted, Señor, con su Espíritu, Padre, limpiando nuestras vidas, limpiando nuestros corazones, Señor, sea usted perdonándonos, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, Padre amado, sea usted limpiándonos, Señor, para recibir de ti, Jesús, aleluya. Bendito Rey, porque su palabra es hermosa, Señor. Su Espíritu, Señor, es nuestro aliento, es nuestra agua viva en nuestros corazones, mi Dios del cielo. Sea usted bendiciéndonos, Jesús. Sea usted bendiciéndonos en esta noche, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Nos vamos a ir una cortita alabanza para que así usted esté ya buscándola y medite con nosotros. Amén. 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 Sí, Señor Jesús. ¿Escucha bien? Del audífono. ¿Sigo enviando? ¿Cómo? ¿Sigo enviando? ¿Cuánto hay? Muchos. Ahí nomás. Amén, Jesús. ¿Ya? Porque esto es largo. Es porque esto es largo. ¿Quiero hablar? Sí, amén. Espere, yo lo aviso. Ya. Amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ya, esperemos ya que estemos ya en comunión. Imaginémonos que estamos en la iglesia, ¿no es cierto? Escuchando su palabra y mis hermanos varones también escuchar, porque en la palabra es la palabra. Aquí no importa el sexo, sino la palabra. Ya, como se habló en Mateo 13, ¿no es cierto? Que leía mi hermana Carolina. Aquí en el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron.
Bendito es su nombre, mi hermano. Mire, qué hermosa esta reunión que el Señor tuvo con los discípulos y ellos quedaron muy preocupados, dudosos, porque el Señor le estaba hablando así a ellos. Aleluya. Pero Dios también les daba la respuesta de que Él ya predicando la palabra en Israel o en Samaria o en cualquier lugar, Él como carne ya estaba con fuerza del Señor, con ánimo del Señor, ¿no es cierto?, de hacer entender a ese pueblo que estaba en ese lugar y cada vez veía que realmente sus oídos estaban cerrados, había ceguera, a pesar de que ellos escucharon palabras de los profetas, guardaron las escrituras, pero a la vez por el camino empezaron a ¿cómo se dice? A digerciarla, ¿cómo es la? Amén. Trivergizar. Sí, o sea, cambiar la palabra del Señor, ¿no es cierto? No sé, se me ocurren de repente palabras difíciles, no sé para qué, si no lo puedo decir bien. Pero lo importante, mis hermanos, que entendamos de que el pueblo de Israel guardó todos los escritos, guardaron la palabra del Señor, de los profetas, de Moisés, la ley, todo lo guardaron. Y eran tan celosos ellos que nadie tenía que cambiar nada. Pero ellos sí iban cambiando las cosas, iban cambiando los conceptos. Y sabe que la palabra parábola está traducido como proverbios. Es la parábola, hay muchos, en los antiguos se hablaba mucho de estos, ¿cómo se llama? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Se hablaba de siempre como ley, como castigo, ¿no es cierto? No había mucha misericordia en esos tiempos. Entonces, el lenguaje parabólico y enigmático era muy usado por los sabios orientales. Aleluya. Y en esos tiempos se cambió mucho la palabra, ¿no es cierto? Los sabios siempre usamos estos hombres que escuchamos, por ejemplo, a Buda. Sí. Buda, Mahoma, ¿no es cierto? Los dioses griegos, los mitos, ¿no es cierto? Sí, mitológico. Los mitológicos, ¿no es cierto? Ellos como que quisieron copiar un poco o darse ánimo de un principio de la palabra de que se predicó con los tiempos de los profetas. Ellos buscaron una forma de hombre. Sí. Y este tema me vino mucho a mi corazón, mis hermanos, fue por Isaías. En Isaías habla la primera parábola. Voy a volver un poquito atrás, mis hermanos, para que entendamos. La historia de la Biblia, mi hermana Carolina, significa mucho porque el Señor siempre se quiso, ¿cómo se llama? Con nuestros hermanos profetas, darse a conocer. Manifestarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me llamó mucho la atención porque el Señor usaba la palabra parábolas, ¿no es cierto? Y aquí en Isaías 5 vamos a hablar de una parábola de que el Señor la tomó a estos escribas, saduceos, y se habla de los hombres malvados, ¿no es cierto? Cierto. Y el Señor se quiso recordar siempre a Isaías como el principal motivo, porque Isaías habló mucho de él, de su venida. Isaías habló mucho de su niño, de su unicidad, ¿no es cierto? Sí. Isaías habla mucho de unicidad.
y en las parábolas que estamos tomando aquí en Mateo, el Señor hace mencionar a... Vamos a volver a Mateo, mi hermana Carolina, y habla de Isaías 6, 9, 10. Y por eso él toma, dice, de oídos oiréis y no entenderéis. Y de manera que se cumpla en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Eso el Señor le estaba hablando a los discípulos cuando le preguntaron, ¿por qué la hablas por parábolas? Y él está tratando de explicar por qué. Porque en los tiempos de Isaías, ¿no es cierto?, estaban los oídos, estaban sordos, o sea, a veces mi hermana Carolina, a veces pasamos tantos problemas, o la pena, la tristeza, y nos encerramos. ¿Acaso no endurecemos el corazón? Una manera de protegerse humanamente de las situaciones, ya sea te puede llegar a salir, pero duramente, o te puede hacer ver las cosas de diferentes formas. Amén. Porque es como paredes que uno o puede crear, levantar paredes, o puede derribarla para poder subir. Amén, amén. Entonces, lo que vino a hacer el Señor con estas parábolas es derribar toda esa dureza, de llegar a los entendidos, llegar a los saduceos, a los intérpretes de la ley, a los fariseos. Y el Señor abiertamente los trataba de hipócritas, necios, ¿no es cierto? Pero lo más maravilloso de todo, mi hermana, es que le está hablando a los discípulos. Está hablando a los que a él les llamó, a los que los llamó uno por uno, ¿no es cierto? Los sacó de su trabajo, Sí. los sacó de sus quehaceres, para demostrar a qué había venido a esta tierra, Discípulo. sus discípulos, Su discípulo. ¿no es cierto? Era la palabra correcta como para seguidores y que tenían que dejar todo. Exacto, ¿no es cierto? Seguidores de él, ¿no es cierto? Exacto. Y él ya empezó a tomar dominio de hablarles personalmente, ¿no es cierto? Sí. Y por eso hizo recordar a Isaías. Y dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire qué bendición más grande, ¿no es cierto? De que el mismo Dios, ese amor que Él se quiso presentar en la tierra para estar esos 3 años tan cortos, pero yo creo que hizo muchos. Yo creo que Él no perdió el tiempo, no perdió los minutos, no perdió la hora, no perdió los días. Cansado a lo mejor físicamente, pero era tanto el anhelo de que llegara a su pueblo y le entendiera, que le conociera tal como es, ¿no es cierto? Su esencia misma de él. Amén. Que yo no lo quería que lo vieran como un ser superior, intocable, inalcanzable. Amén. Siempre fue Amén. su propósito que sea un tú a tú, puede ser, pero siempre con el respeto, porque al final era un ser divino en la tierra. Amén. Pero él se dejó ver de la forma más sencilla, Sí. más simple, más humilde, porque Amén. de repente confundimos la humildad, pero él era el único ser humilde en la tierra. Humilde, y para poder enfrentar a esos corazones duros, indiferentes, porque él ya está tomando la palabra de Isaías para hablarle a sus discípulos, Sí. de que esto venía del pasado. A mí me gusta mucho, mi hermana. Yo creo que él lo hizo para que crean de que sí eran profetas. Amén. De confirmar la intimidad que él tenía con cada uno de los profetas, de que cuando él entregaba palabra era porque era así. Entonces, Amén. como siempre se hablaba de los profetas en ese tiempo, y cuando él estaba aquí en la tierra, yo creo que a muchos les remeció eso después, como que lo oí, Sí. lo escuché de tal persona, porque antes era como hablar del Dios de Isaac, de Jacob, y lo hablaban como algo tan lejano. Sí, pero pero ahora después está- con él los lo profetas trae- lo hizo cercano. es Ya cuando cercano. estaba Jesús,
aquí es como que sí, Es así, algo le hizo recordar, Exacto. porque como ya había tomado dominio ya los intérpretes de la ley, los saduceos, ¿no es cierto?, los fariseos, los maestros en esos tiempos de la palabra del Señor, entonces como habían leudado, ya habían leudado la palabra de esos tiempos, ¿no es cierto?, hacer el recordatorio de los profetas. Aquí mi hermano Hernán me ayuda con la palabra que es tergiversar. Sí, amén. Gracias, mi hermana Hernán. Pide ayuda a mi hermana Carolina, a mi hermano Hernán. Usted sabe que tenía a mi hermana Marcia al lado para que ella me ayudara con las palabras difíciles. Pero no deja de ser la palabra del Señor. No Amén. deja de ser, ¿no es cierto? Pero dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es tan hermoso, mi hermana, de que le dice amenamente bienaventurados. Es como decirle a tu hija, a tu hijo, y decirle, hijo mío, mira, yo te quiero enseñar esto. Por eso a mí, mi hermana Carolina, a mí me gusta la historia. A mí me gusta escudriñar el pasado de la Biblia y hacer el presente de mi Señor. Y me motiva más de que Dios hizo algo tan poderoso, grande como todo. Sí. Pero yo lo veo más que su muerte, más que todo, es enseñarnos. Es la forma de buscar, de enseñar a nuestros principales discípulos para que escribieran de Él y llegar a esa escritura a nosotros. Sí. Y así también sentirnos bienaventurados. Dice, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Imagínate el privilegio de ellos que lo pudieron escuchar en sus corazones, ¿no es cierto? Y por cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y el oír que oís y no lo oyeron. Imagínate, con tanto anhelo esos profetas que predicaron de Él, sobre todo Isaías que hizo el anuncio de Él, es el profeta más que hizo anuncio de Él que venía el Mesías, que venía como un niño, y hay unicidad. Qué hermoso, mi hermana Carolina. Y sabe, vamos a llegar a tal punto de que, como el Señor fue tanto de que Él quería sembrar. Por eso se llama la parábola del sembrador. Y de ahí vamos a leer la palabra de que cómo nació esta parábola en Isaías, ¿ya? Porque vamos a llegar a la parte hermosa. Y dice, léame usted Mateos 13, 18. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Bendito Rey. 13, 18. Lo leo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué versículo? ¿Para qué versículo? Hasta el 23. Ya, amén. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Amén. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y procede a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén, amén. Él produce esto en nosotros. Como leímos el capítulo 13 de Mateo y el 8 dice, pero esta parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60. Y aquí está la explicación, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros queremos sembrar, a lo mejor quisiéramos sembrar con mucha abundancia, ¿no es cierto? Pero conociendo al sembrador cuando está en el campo,
echa harta semilla. No echa una sola semilla en un agujero. A veces echa 2 semillitas, 3 semillas, porque una de esas 3 tiene que dar el fruto. Ahora, si dan los 3 semillitas en ese agujero que hace, lindo. Pero el sembrador lo que no quiere es que perder el fruto. Entonces, tiene que echar 2 o 3 semillitas en cada, hasta que se hace esa hilera. Entonces, el Señor también hace entender de que si nosotros aprendemos a sembrar en su palabra, ¿no es cierto?, a sembrar en los corazones, ¿no es cierto?, el Señor, ¿qué va a hacer? Él que va a producir, ¿no es cierto? Y a veces nos preocupamos tanto nosotros de que cuando estamos hablándole a alguien, que entienda, que crezca, pero qué mejor dejarle al Señor que produzca ese crecimiento. Y lo más triste de todo, mi hermana Carolina, es que cuando se siembra parte del camino, dice, y vinieron las aves y se comían la semilla. Yo creo que eso pasa porque hay diferentes formas de sembrar. Uno lo ve en la tele, en los programas de agricultura. Amén. Que uno se preocupa que realmente la semilla la entierran. ¿Para qué? Para que pueda tener una buena raíz. Y otros simplemente la lanzan. La tiran. Claro, entonces ahí es donde yo creo que pasa lo mismo con la palabra. Hay muchos que solamente tiran la palabra y esperando de que una semillita que por ahí. Pero Amén. ¿qué pasa? Que por lo que dice la palabra aquí, que no cae bien. Al final a veces les gusta escuchar, pero no hacer. Amén. Amén. Entonces ahí es donde se pierde, pero no se pierde completamente, porque como le ha pasado a muchos en la palabra, de que alguna simple palabra o un pequeño remesón les trae recuerdo de lo que algún día oyeron. Amén. Entonces ninguna forma de sembrar al final es en vano. Amén. Eso pasa con los discípulos. ¿Qué pasa? Que al recordar esa palabra de Isaías, lo empieza a mover en sus corazones, para que ellos pongan atención y entiendan la explicación de la parábola. ¿Por qué va a empezar a sembrar así el Señor de aquí adelante? Porque estamos recién en el capítulo 13 de Mateo. Y nos queda bastante capítulos que el Señor empieza a trabajar, tanto como el Lucas lo demuestra, como en Marcos lo demuestra, en Juan se demuestra la palabra del Señor. Entonces el Señor rápidamente ya empieza a preparar estos discípulos para ir sembrando primeramente en sus corazones. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Amén. Que uno va preparando a los que están a nuestro lado, ¿no es cierto? Hay pastores que han preparado hermanos, hermanas, ¿no es cierto? Y de repente ya empieza uno a envejecer y uno ya tiene que entregar, ¿no es cierto?, a otro. Aleluya, bendito es su nombre. Exacto. Y eso hace de que la palabra empiece a sembrarse en otros corazones y hacerlas recordar. Por eso a veces cuesta mucho, sobre todo nosotros ya cuando pasamos a entrar a edad, somos fijos ya. Somos fijos en el principio, fijos en el camino. Aunque venga lo que venga, no es por miedo ni nada, empieza uno a fijarse en el camino. En cambio los jóvenes, ¿qué hacen? Su fuerza, quieren acelerarse, quieren apurarse. Pero ¿qué pasa? De que uno como que tiene que tirarlo un poquito para atrás. Se molestan los jóvenes todo porque uno tira para atrás, ¿no es cierto? Pero resulta que uno ahí tiene que volver de nuevo a repetir la palabra, repetir la palabra, repetir la palabra. ¿Por qué? Porque ahí dice que viene el malo y la arrebata. Sí. Entonces, a veces, en mis tiempos de jóvenes, imagínense, nosotros tuvimos, gracias al Señor, tuvimos muchos y grandes maestros que tuvimos en el lugar de la boda del desierto. No tenemos nada que decir, tuvimos buenos maestros de la palabra del Señor y aprendimos con pizarra, aprendimos y todo. A donde ya terminen, algunos quedaron y otros no terminen, no importa, pero lo que quedó, esta es la palabra. ¿Qué es lo que yo estoy recordando más de todo lo que aprendí de mis maestros o de maestras? Es la palabra. Amén. Aleluya. Y se viene en cualquier momento. Exacto. A veces uno no busca la situación de Amén. buscar la palabra, pero hay momentos que uno la escucha de forma diferente. Amén. Y es como inexplicable, y ahí uno entiende de que las raíces que uno tiene, eso está la palabra. Por eso el Señor la hace diferente. En lo que leíamos de Mateo 13, del 1 al 9, distintas formas. Dice, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz,
y se secó, ¿no es Se cierto? secó, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, tenemos que tener cuidado hasta de lo que esté sembrado. Como usted decía, mi hermana, tiene que estar inmediatamente en la raíz. No así tirarla nomás. Si la escuchamos así como al vuelo, algo quedó, qué rico, pero si no echa raíz, ¿qué va a venir? Dice que viene el malo a su corazón y este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no es cierto? Cierto. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, qué rico, Pero- que gozamos y nos gozamos, ¿no es cierto? Sí. Pero, dice, no tiene raíz. O sea, la raíz es muy importante. Aunque sea poquito que aprendamos, poquito que nos quede la palabra del Señor en nuestro corazón, pero tiene que estar arraigada, bien ahí penetrada en nuestro corazón. Aleluya. Sí. Es que la raíz, a pesar de que puede ser arrancado el fruto, vuelve a crecer Amén. porque está la raíz. Amén. Entonces, a lo mejor las situaciones nos pueden arrancar del camino, nos pueden apartar del camino, pero estando en la raíz, en un momento dado, uno vuelve a crecer y a escuchar y tomar la palabra de otra forma. Amén. Y sabe, me llama la atención, nosotros, en el lugar donde nosotros vivíamos, tenía un pequeño jardín yo, chiquitito, y tenía un llantén. Yo arrancaba el llantén y a donde yo regaba y regaba, crecía, plantamos pasto y el llantén seguía otra vez. Yo decía, a veces se quemaba por el sol, a veces se la comía la babosa, toda desaliñada la hoja. A veces los gatos la venían, echaban su pipí y ahí se quemaba ¿cómo se llama? Esta hierbita, el llantén. Y después pasaba una semana y el llantén veía otro brotecito. Yo le decía, Señor, me gustaría hacer como este llantén. Porque de repente hay que tener una buena raíz, porque si viene la tormenta, viene el viento, y vienen los problemas y todo, los podemos mecer para todos lados, pero la raíz, ahí está. Ahí está. Sí. Y el Señor empieza otra vez a hacernos brotar. No te preocupes, yo estoy contigo. Y empieza de poquitito. Cuando el Señor nos quiere levantar el ánimo, darnos fuerza, nunca nos va a dar una palabra fuerte porque nosotros no la vamos a escuchar ni entenderla. Por eso aquí los discípulos empiezan del tiempo de atrás y le hace recordar a Isaías para hacer recordar a sí mismo, para hacerle recordar de él mismo de esto, porque en el fondo Isaías hay tanto misterio y les trata de transmitir a eso a los discípulos. Y dice, aleluya Jesús, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, ahí está, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bendito Rey, que el Señor sea levantando a todos aquellos que Pero no no pudieron dice estar que en se pie. pierde, No, sino que tropieza solo no me, tropieza. por eso. Sí. Amén. Que no se pierda la esperanza de que ya no puedo Amén. seguir, ya caí en lo mismo y no puedo seguir. Que ya borre eso de la mente, del corazón. Hay una posibilidad. Hay posibilidad. Hay una Siempre hay posibilidad en esta, cuando está la aflicción, Sí. la persecución. Mientras hay vida y Tropezamos esperanza. porque somos torpes. Somos Sí. torpes, ¿no es cierto? Y hizo su palabra, aunque seamos torpes, no los extraviaremos. El que fue sembrado en tu espino, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué triste eso también, ¿no es cierto? Sí. Que está sembrada entre los espinos. Y este es el que oye también la palabra. Pero el trabajo, el afán, ¿no es cierto? El engaño de la riqueza ahogan la palabra. Es lo mismo que va a pasar ahora, de que vamos a salir a lo mejor vamos a salir de esta pandemia, a lo mejor vamos a tener un momento, unos meses de que a lo mejor va a funcionar la economía y muchos se han olvidado de lo malo que pasaron y pensando y vamos a echar para adelante, vamos a trabajar en esto, lo otro, ¿no es cierto? De rebuscar de qué hacer, ¿no es cierto? Cierto. Pero no ahoguemos la palabra, que el afán y el engaño de que la economía va a empezar a salir, que no nos engañe, ¿no es cierto? Para que la palabra siga fluyendo, siga limpia, ¿no es cierto? Que no la ensuciemos con esto de nuestro afán, ¿no es cierto? Así que, y llegar a esto más
el que fue sembrar en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Entonces el Señor es tan maravilloso, mi hermana, de hacer esta palabra, y solamente lo ha hecho para que el Señor lo hizo para que nos acercáramos al reino, ya nos acercáramos a las cosas espirituales. Estos discípulos, para que pensaran ya de que el plan de salvación que venía, que hizo el Señor en la tierra cuando vino, había algo más allá, de que Él iba, y creyeran de que Él no fue a preparar morada, y creyeran de que venía el Espíritu Santo. Entonces fue preparando estos corazones, fue preparando esta tierra, ¿no es cierto?, para que diera 100 por uno. Por eso ¿cómo se llama?, lo que estábamos leyendo, lo que tenían Mahoma, ellos tenían su palabra, hicieron sus propios proverbios. Sí. Y mucha gente creyó en ellos hasta hoy. Ellos están enterrados, le tienen una gran sepultura, ¿no es cierto? Sí. Pero ellos no están ahí, no han resucitado. No. Solamente dejaron promesas de palabra, dichos. ¿Cuántas veces hemos ocupado dichos? A veces hemos hecho como que son escriturales, dice el que se levanta en la mañana, Dios le ayuda porque madruga. Sí. Hasta de los comerciales. Se dice que del agua no vive, solo del agua no vive el hombre. Exacto. Entonces, muchos dichos que dejaron estos hombres, los dioses griegos, hasta nuestra isla de Pascua, que tiene sus dioses de Maki que dijeron. Sí, Maki. ¿Te das cuenta? Pero ¿a dónde los lleva? Aquí, todo terrenal. A un creador. Porque a pesar de que podemos nombrar a Zeus, que es como el gran dios conocido, Amén. Pero siempre lo es representado como que fuera alguien superior. Amén. Entonces, cualquier tipo de creencia, de mitología, de historia de cada cultura, porque eso lleva a la cultura también, Amén. siempre va a llevar a alguien superior, a alguien que no se pueda tocar, pero por el hecho de que Dios resucitó, de que Jesús resucitó, marcó la diferencia porque no hay evidencia Amén. visual, pero por eso es importante la historia, porque si empezamos a comparar, si empezamos a investigar, si hay hechos de que esto sí es real. Amén. Entonces eso nos lleva a que estamos en algo de verdad, en una convicción, nos ayuda a aumentar nuestra fe, no nos quedemos con la palabra de que es un libro. No lo transformemos como un cuento, no transformemos la palabra como un cuento de lo que un día a lo mejor fue. No, es algo real. Amén. Hay evidencia de que es un hecho real. Y que fue, que pasó, y que es, y que sigue siendo real. Y que será, porque también está el futuro. Amén. Y lo más extraordinario de esto es de que todos estos hombres hicieron una ideología de estos hombres, ¿no es cierto?, de Mahoma, ¿no es cierto?, hicieron una ideología. Y como decíamos, muchos hombres creyeron y creen hasta hoy, ¿no es cierto? Hace hasta un pulserita que crían los males, que trae la buena vibra y que se saca la mala vibra. Se creen todas esas cosas, pero solamente son momentáneas, ¿no es cierto? Exacto. Solamente momentáneas. Entonces, yo creo que para ayudarnos con eso es bueno ver la vida, los árboles que uno piensa que son árboles, no nos dan sombra, pero está vivo. Estos días un pajarito que estaba enfermo, tan frágil que se ven al tomarlo, pero al verlos con otros ojos uno ve que Dios se fijó en tantos detalles para hacer ese pajarito, en sus matices para esbocearlos. Exacto, y sus plumas son suaves, son hermosos. Entonces, ¿por qué no convencernos o no alentarnos de ver la vida, de ver de que las aves no pasan hambre, las hormiguitas no pasan hambre, hasta los más chiquititos Dios se preocupó? Sí, amén. Entonces, ¿por qué no admirarse con eso mejor y poder ver de que
sí existe. Sí, Señor. Amén. De que Dios está presente todos los días y que gracias a Él podemos despertarnos, podemos respirar, podemos, a pesar de que se forma tedioso la rutina, sobre todo ahora en cuarentena, estamos todos ahí como aburridos, queremos algo diferente. Sí, queremos salir. Pero ahí Dios nos recuerda, Amén. me recordaba con este pajarito cuando lo tenía en mi mano para poder darle calor y orar por él. Amén. Porque yo le decía a mi hija, tenemos que orar porque es una un creación. Ser vivo. Sí, es un ser vivo. Amén. Imagínense algo tan pequeño que cabe en una mano y ella hoy día amaneció súper bien. Entonces como que uno se contenta de que Dios nos escucha. Amén. ¿Cuántos manos ella a lo mejor en su idioma, ella que trata de cantar y no podía? Eso. Estaba así como apagadita. Exacto. Entonces son pequeños detalles que hace un pensamiento que sea radical, que haya un cambio. Entonces muchos de estos dioses o seres que quieren reflejarse en ellos es porque ellos respetaban la vida también. Sí. Mahoma respetaba la vida, la naturaleza y se querían basar en eso, pero se le olvidó quién hizo eso. Amén. Amén. Es que los hombres que crearon toda esa ideología al final, como se hicieron, tuvieron éxito, fueron famosos, y la misma creación que somos nosotros los empezamos a idolatrarlos. Sí. Entonces al final se pierde la reflexión que ellas hacen. Hay gente que le gusta buscar toda esa filosofía para hacer su reflexión a su vida, sí, y sentirse tranquilo porque lo dijo tal persona, porque lo pasó tal persona. Entonces se sienten más apegados a ellos porque lo ven que son escritores de ahora. Entonces nosotros, gracias al Señor que nos da entendimiento, que traemos a la memoria estos profetas, que también para nosotros es un libro importante y también es real, pero es del Creador. Es que es parte de un todo, porque nosotros no nos podemos cuadrar en la Biblia sin ver, a lo mejor si tenemos un arbolito, no echarle agua. No podemos cuadrarnos en solo palabra cuando vemos que nuestros perritos, nuestras mascotas tienen hambre. Entonces, es como un todo. Amén. Se nos olvida de que este mundo es un todo en torno a Amén, Dios, a su amén. creación, a su inspiración. Es que por eso el Señor en todo esto hace meditación, y es lo que más quiso que... muy molesto, yo creo que el Señor muy molesto, muy celoso él, de que estos fariseos, estos intérpretes de la ley que es de Moisés, de los profetas, lo hicieron de mala manera, que hicieron equivocar al pueblo, Sí. a buscarlo más a ellos, a tener miedo, hasta el punto que estos mismos fariseos le tenían temor al pueblo por que no lo fueran a apiedrar si se equivocaban. Entonces, en el fondo había una propia ley. Una sobrevivencia al temor, entre ellos. Entonces imagínate lo hermoso que hizo el Señor con tanto amor, con tanta paciencia. Sí. Porque imagínate estar aquí, Él en la tierra, el creador de todas las cosas y de ellos mismos y de nosotros mismos, estando ahí, se hubiera enojado y lo hubiera querido destruirlos a todos, viendo tanto engaño, tanta mentira, tanta pobreza, tanto abuso. Sí. Pero Él, con mucha autoridad divina, usando un poquito su divinidad, de poder llegar a cada corazón y hacer entender, ¿no es cierto? Y cumplir lo que venía en el camino, ¿no es cierto? Sí. Porque si ustedes podemos ver, hay muchas parábolas que el Señor hace acercarse al pueblo, ¿no es cierto? Podríamos, por ejemplo, dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿No es cierto? Sí. Lo más importante es que el Señor quería hacerle recordar y declarar que más que lo visual que estaban viendo de momento, lo que veía, es mucho más lo que podían ver, o lo que podían oír, es mucho más lo que podían oír, y mucho más lo que podíamos hablar, porque nosotros, a pesar de todos los problemas que podamos tener, el abatamiento que
la tristeza no puede inundar nuestro corazón, o el problema, o la enfermedad, siempre el Señor busca la forma de levantarnos. Y es tan rico como Él lo hace, ¿no es cierto?, que Él mismo nos da entendimiento a que debemos seguir. Y a mí me gusta mucho porque Él dice que bienaventurados vuestros ojos, ¿no es cierto? Una vez mi esposo dijo que me hubiera gustado haber vivido en los tiempos de Jesús. No, le dije yo, porque fue muy poco. Él vivió muy poco de Jesús, se fue y nos dejó igual, ¿no es cierto? No, le digo yo, a mí me gustaría que estar en el arrebatamiento, que viviéramos ese momento impactante y sería maravilloso. Pero sí nos llevarían ventaja los que ya están durmiendo. Ellos sí que la tienen la ventaja, a pesar que estamos vivos, ellos tienen la ventaja de que se van a levantar en segundos, en minutos, no sé cómo, se van a levantar ellos primero. Qué hermoso va a ser ese encuentro arriba, ¿no es cierto? Sí. Nos vayamos a una alabanza, pastor, para seguir con esto, que el Señor nos tiene una segunda parte para cerrar en lo más importante que Él quiere en nosotros. El significado de las parábolas, que a veces las escuchamos en las predicaciones y a veces nos duele de que a lo mejor el sol quemó alguna palabra, a veces nos sentimos que somos pedregales, a veces nos sentimos que el enemigo nos robó, ¿no es cierto? Sentirnos identificados. Sí. Amén. Vamos a poner una alabanza. Y gracias al Señor, y el Señor Jesús bendiga a todos, a los que nos están escuchando, a los que se congregan con nosotros en esta hora. Y a los que nos van a escuchar, porque el que no puede oír ahora, amén, puede volver a escuchar y que sea de bendición para su vida. Amén. Amén. El Señor ha sido muy maravilloso con nosotros de poder llegar a ampliarnos un poco más, ¿no es cierto?, en estos tiempos, de que si no nos podemos reunir, pero usar estos medios. Amén. Amén. Mire, la palabra del Señor también decía que principalmente la interpretación de esto, mire, me trajo acá, cuando David pecó, mi hermana Carolina, el Señor usó al profeta Natán. Y ahí también le tuvo que hablarle por parábola a David, siendo rey, por haber en primera fila puso a su gran comandante y a su esposo, que era la mujer que él quiso tomar, ¿no es cierto?, que fue de Betsabé. De ahí vamos a hablar un poquito de esto, de cómo el Señor usa las parábolas en nosotros y nosotros cerramos nuestro corazón. Vamos a la alabanza. Tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, oh. Estás aquí.
necesito vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, oh. Estás aquí. Puedo escuchar tu voz. Amén, amén. Qué linda alabanza. Hace tiempo que no la escuchábamos. Eso hay que sentir en nuestros corazones, que Dios está aquí en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y lo más hermoso es esto, es hablar la palabra del Señor y contenta porque lo puedo compartir con mi hija. Más adelante ella se presentará aquí conmigo. Bueno. En esta cuarentena no cabemos ahí. No, ya vamos a tener una pantalla más grande. Mire, hablando de las parábolas y de los sabios orientales que quisieron a lo mejor sobrepasarse de la autoridad de Dios, como enseñó a su pueblo, y a lo mejor ellos quisieron imitar también de una forma u otra a lo que el Señor hablaba a estos discípulos, ¿no es cierto?, preparando sus corazones. Y como le hablaba a mi hermana Carolina, Natán tuvo que usar una parábola y hacerle recordar a David de dónde había venido. Y le hizo recordar cómo se mataba, ¿no es cierto?, un animal, una oveja, ¿no es cierto? Le hizo de una forma y él, muy exaltado, dice, tiene que morir, porque ¿cómo pudo matar? Y él le dice, ese eres tú. Ahí reflexionó. Entonces, las parábolas a veces, mis hermanos y mis hermanas, nos sirven mucho para nuestra vida. Si usted escucha alguna reflexión, una filosofía, traspásela a la palabra del Señor. Sí. No se deje influenciar porque en el fondo son palabras, seamos celosos con la palabra. Es muy lindo las reflexiones que hacen todos estos sabios orientales, ¿no es cierto?, de Mahoma, todo lo que se puede decir. Sí, es verdad. Nos pueden ayudar a una reflexión humana, porque en el fondo no estamos escuchando la palabra del Señor, estamos con los oídos sordos, estamos con el corazón duro, y no me entra la palabra del Señor, no entiendo esta palabra. Escuchamos una reflexión y ahí como que ponemos atención. No, tenemos que ser celosos, mis hermanos, porque el Señor también es celoso con nosotros. Y sabe, mi hermano, mire, quiero hablarle una palabra que hizo recordar en Isaías. Está en Isaías 5, 1, 2, pero vamos a leer en Mateo, mi hermana Carolina, que está en Mateo 21, 33, que el Señor llama a estos labradores malvados. Y aquí algo muy espectacular, mi hermano, porque a veces nosotros creemos que estamos muy bien al Señor y cuando el Señor nos reprende, nos sentimos muy mal. No sé si nos sentimos malvados, pero nos sentimos mal cuando el Señor nos empieza a reprender. Como lo hizo este rey David, que Natán tuvo que llegar a su corazón, haciéndole recordar el tiempo pasado, cómo se mataba un animal. Y es tan triste, mis hermanos, de que él astutamente mataron en primera línea a su capitán, su compañero, por el amor de una mujer, ¿no es cierto? Porque al final David se enamoró de esta mujer. Entonces, como el Señor pone ejemplo en estas parábolas, mis hermanos, de que tengamos una buena raíz en nuestros corazones, que tengamos vida con la palabra que recibimos. Tenemos que sentir esa vida y la tenemos que sentir en avanzada, que nos sintamos, avanza, sigue, no te detengas. Aleluya. Porque no quisiera, mis hermanos, y si el Señor lo ha hecho, que lindo, hermoso, aceptemos cuando el Señor nos quiere reprender, o escuchamos una palabra de un predicador o de una hermana, no los hagamos los lesos, los indiferentes, no los justifiquemos, no nos justifiquemos, porque sería un error fatal. Porque el Señor
usó una parábola que lo habló en Isaías. Usted búsquelo en su casa después, está en Isaías 5, 1, 2, esta parábola. Pero la vamos a leerla en lo presente, el Señor como usó esa parábola, es que está en Mateo 21, 33, que lo va a leer mi hermana Carolina. Escúchela con atención. Amén. Lo leo en el nombre de Jesús. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Jesús. Y tomándole, le echaron Bendito fuera es de su la nombre, viña Jesús. y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos Aleluya. labradores? Bendito Le Rey. dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores Aleluya, que le Jesús. vayan el fruto a su tiempo. Bendito Jesús Rey. les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bendita. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y Aleluya. será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús. Gracias, Jesús. Y el que cayere sobre esta piedra será Aleluya, quebrantado, bendito y sobre Rey. quien ella cayere le desmenuzará. Gracias, Jesús. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Amén. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, Porque éste le tenían por profeta. Gloria a Jesús. Estaba hablando de sí mismo. Una profecía que era de Isaías. Sí. Y él la tomó para sí mismo. Y le estaba hablando de que él mismo venía a un reino. Y lo estaban despreciando. Pero a buscar a otro. Y estábamos nosotros. Estaba preparando a esos discípulos para que predicaran y se dispersara su palabra. Aleluya. Por eso dice: se le fue dado y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Bendito Rey. Crama, qué bendito es su nombre, esta palabra. Por eso yo me gozaba cuando leía, decía: Señor, usted usó las parábolas para que nos acercáramos al reino, a su reino, aleluya. No como lo hicieron estos varones sabios orientales que se acercarse a ellos como hombres, para que se agruparan como hombres y escucharan palabras de hombre. No. Nosotros, para que nosotros escucháramos palabras divinas, palabras celestiales, de que miráramos hacia arriba y viéramos el reino hacia arriba, levantáramos la mirada hacia arriba donde está Él, y como dice, los frutos de Él, porque los frutos de esos hombres, ¿dónde están? Hacen una reflexión y después se festejan en otras cosas y descansan y se olvidan de esas mismas palabras de ese hombre. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que tener buenas raíces. Más que dar un buen fruto, dar unas buenas raíces. Como esta palabra que decía, aleluya, bendito Rey, que decía: aunque pase lo que pase, dice, pero no tienen raíz, sino que el que corta la duración por el venir la aflicción o la persecución. Aunque venga todo eso, si estamos con poca raíz y hemos flaqueado cuando estamos en esa aflicción y le hemos fallado al Señor, reconozcamos que no está la raíz gruesa de Él, no está ese fruto de Él en nuestros corazones. Entonces, Crama, porque dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Qué mejor llegarnos a Él,
qué mejor quebrantar nuestro corazón a Él, aleluya, porque nada volverá, si nos tiene que desmenuzar en nuestro corazón, hasta que nos duela hasta los tuétanos, aleluya, nos partiera el alma. No importa, mis hermanos, no importa. ¿Sabe por qué? Porque Él va a producir un fruto de Él en nosotros. Y va a hacer que crezca esa raíz de Él en nosotros. Aleluya. Bendito Rey. Por eso es importante las parábolas, mis hermanos. Por eso el Señor le hablaba mucho a su pueblo. Por eso está la palabra de las 25... ¿no es cierto? Las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Está en Mateo 25, Sí. de las 10 vírgenes. Aleluya. Y ahí anuncia su reino. ¿Cuántas veces hemos tomado esa parábola y la hemos hecho propia? Pero lo importante, mis hermanos, es que echemos raíces. Búsqueme una parábola, ahí mi hermana, unas 2 parábolas para que la leamos, la importancia. Lo que quería el Señor de estos discípulos es que echaran raíces, tuvieran raíces en sus corazones, aleluya, de Él, para que dieran un buen fruto, para que así cuando viniera la persecución, para que vinieran esos momentos de aflicción, tuviera el Señor como radicado en sus corazones, un fruto, aleluya, Ari Karamayáis, aleluya, que desearan de conocerle, desearan en sus corazones de tener esta verdad maravillosa y la hicieran libre en sus corazones. Usted sabe que si vemos en Hechos hacia adelante, cada discípulo fue aprendiendo, fue predicando, algunos quedaron en el camino, pero el Señor levantaba a otro, aleluya, porque iba dando fruto esa palabra, aleluya, como a 100 por 1, ¿no es cierto? Bendito Rey. Aleluya, gloria a su nombre, alabanza a Él. Entonces, no perdamos la compostura, ¿no es cierto?, en estos tiempos difíciles. Dice más que fue sembrado en buena tierra. Tenemos que ser buena tierra, aleluya. Dice que ese sembrador que puso 3 semillitas, aunque sea una diera fruto, pero con una raíz fuerte, aleluya, para que así cuando venga el enemigo, venga la aflicción, venga la persecución, no desmayezcamos, no desmayemos, aleluya, porque no podemos desfallecer, bendito Rey. Por eso necesitamos el ánimo uno con otro, aleluya, porque decía el Señor, bendito Rey, cuando Él le hablaba en cada lugar. Imagínese cuando estuvo hablando en el monte a esa multitud de gente, y cuando vio que esa gente estuvo todo el rato escuchándole, tuvo hambre, aleluya, usó, ¿no es cierto?, a este joven, ¿no es cierto?, no dejó que murieran de hambre, se preocupó de ellos, aleluya, de esa multitud, bendito Rey, y estaban escuchando su palabra, bendito. A lo mejor en ese momento no fue mucho lo que él esperaba, ¿no es cierto?, que recibieron tanto su Espíritu Santo, pero sí, su palabra, ¿no es cierto?, se derramó en distintos lugares hasta que llegó esta palabra hermosa a Pablo. Pablo, siendo un hombre que conoció tanto la Escritura, en los mejores maestros, bendito Rey, pero cuando el Señor le salió al encuentro, aleluya, inmediatamente él recibió y echó una raíz maravillosa, que él salió de Israel, fue a predicarle a otros, a los gentiles, y así se fuera esparcida la palabra del Señor. ¿Alguna parábola, mi hermana? Sí, tengo 2 aquí Amén. que no sé si tiene sentido lo que se está hablando, que a lo mejor puede ser cortita, pero es significativa. Amén. Que queda en Mateo 13, 44, que el tesoro escondido. Amén, amén. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido Aleluya, amén. en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén, amén, aleluya. ¿Se da cuenta de que hay que ser rico en el corazón? Sí. Que estemos gozosos con lo que aprendimos, con esta semilla hermosa. Por eso dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Imagínense, está comparando el Señor el reino de los cielos con un campo inmenso, hermoso, ¿no es cierto? Sí. Dice el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, dice,
y gozoso por ello, ¿no es cierto? Bendito Rey. Dice más abajo, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor nos compró a precio de sangre, Sí. porque para Él éramos unas perlas preciosas, para Él éramos un campo precioso. Aleluya. O sea, no anhelaba, porque Amén. cuando uno anhela, esconde Sí. y trata de que nadie lo vea, Amén, porque uno lo anhela y bendito, que sí, es Señor, mío, amén. es solo mío. Amén. Entonces como que Se apropia de nosotros. Sí, se apropia. Por eso Él nos esconde, para seguir con esa palabra, Él nos esconde del maligno. Él por eso manda a sus ángeles para que acampen alrededor de nosotros y nos proteja. Aleluya. Por eso tenemos que salir victoriosos de esta pandemia. En un momento, Señor, de que si seguimos orando unánimes y seguimos orando con poder, el Señor en un momento va a parar esta pandemia, porque estamos nosotros, sus hijos. Que Él un día escondió, que un día preparó, aleluya, del principio, ¿no es cierto? Por algo habla a esta palabra a los discípulos tan precioso cuando Él dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, más que sanar lo físico, que sane nuestra alma, ¿no es cierto? Para que nos mire y seamos cada día bienaventurados en esto. Aleluya. Qué hermoso como Él nos preparó, y así el Señor nos iba preparando en todo en este tiempo, ¿no es cierto? Para que así tengamos un buen resultado, ¿no es cierto? Para que seamos gente aprobadas. Aleluya, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna otra escritura referente, mi hermana Carolina? Sí, aquí queda en San Lucas 6:43. Amén. Es muy conocida, pero a lo que nos lleva la palabra, a lo que nos lleva a nuestro anhelo, esto también es muy importante. Se ha repetido muchas veces, pero cuando uno lo lee detenidamente y lo empieza a enlazar con otras parábolas, que prácticamente una cosa te lleva a la otra, te Amén, enlaza amén. y te hace crecer. Y dice así en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya, gloria a su nombre, es verdad. Entonces, si nosotros somos un árbol, dice, porque cada árbol conoce por su fruto. No podemos cosechar higos de los espinos. ¿Somos espinos o somos higos? Tenemos que cosechar higos y el árbol cosechará sus espinos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en la vendimia dice uvas, Yo ni de la creo que salsa vendimia uvas. Entonces, Es como recalcar también de que no todos podemos dar el mismo fruto. Amén. Y amén. que a mí ahora como que me hace mucho sentido el primer versículo, que dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Exacto. ¿Qué pasa con esto? Que todos somos árboles, ¿no es cierto? Exacto. O sea, no hay malos, no hay buenos, no hay mejores, no hay más arriba, no hay más abajo. no hay competencia de del buen árbol, ¿no es cierto? Sino que se conoce del fruto que se da de ese árbol. Y eso es lo importante, si las ramas son frondosas o no son frondosas, si tiene más hojas, tiene más verde. Entonces cada persona... Y nos lleva no a codiciar ni No, anhelar el no, fruto del otro, el otro. porque yo tengo otro fruto. Amén, amén. Entonces, como trabajemos para tener nuestros frutos, pero podamos compartir después de esos frutos. Amén. No solamente que, no, es que yo quiero ese, no quiero el que tengo. No se podemos, puede. porque ahí estaríamos, a lo mejor es higo y yo soy espino. Y yo sigo O con uva. espino. No. Cada árbol tiene que dar su propio fruto. No puede envidiar o querer mi fruto. No. Porque es distinto, porque el higo es sabroso, es negro, y los espinos da tiene Ayuda espina, a proteger. Eso te iba a decir. La gente lo Amén. ocupa para acercar Amén. Hacer la cerca, siembra. sí, lo ocupa mucho en el campo. Sí, es de Y su protección. flor es muy aromática.
Sí. Aunque parezca Silvestre. duro, silvestre. Hermosea el campo. Exacto. Y el espino se ve como rastrojo, se ve feo, pero cuando da llama, da una llama bien fuerte, abundante, que a veces la usan también para hacer fuego, ¿me entiendes? Entonces, es distinto. O sea, ahora destacamos más los espinos. Exacto. Es que yo creo que va esto vinculado con lo que leíamos antes. Si nosotros nos sentimos que somos anhelo del Dios. Señor, Amén. es algo tan, a lo mejor no quitarle la importancia, pero preocupémonos de que nuestro fruto sea agradable. A Amén. eso va, de que si Él nos está diciendo de que somos un campo que se anhela, nos está comparando con algo grande, que se puede tener de todos los frutos que Él quisiera. Sí, sí. ¿Cómo no sentirse? Saciarse. Claro, no sentirse Saciarse dueño del campo. no sentirse privilegiada de ser, aunque sea un pequeño fruto, pero Qué de ese lindo. campo. Amén, amén. Y sabes tú que dice, cuán obstinada es la dureza de su corazón y la ceguedad de su espíritu. Porque de ninguna otra manera podríamos haberle ofrecido una instrucción más amena y clara, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esto? De que el Señor, todo con estas parábolas, ayudó un poco para que su palabra que pareciera dura, porque así después ya los pastores la empiezan a conocer, la palabra dura, ya el Señor ya empezó a hablar de serio ya esto, ¿no es cierto? Sacar la ceguera, sacar la obstinación, sacar la dureza, ¿no es cierto? Sí. Que a veces está en nuestros corazones, este espíritu humano que a veces nos hace ser ciegos, ¿no es cierto? Egocéntrico. Egocéntrico, ¿cierto? ¿Y de qué nos sirve, no es cierto? Entonces, en el fondo nos hace ser todas estas cosas, no vamos a llegar a ser valientes. Sí. Vamos a llegar a ser valientes porque cuando hay una cosa convencida en nuestros corazones, vamos a dar un buen olor, un buen fruto, ¿no es cierto? Y todos no somos iguales. Así que ha sido una palabra hermosa, que el Señor nos ayude. Y estoy muy gozosa en el Señor, que el Señor nos saluda a todos mis hermanos, a mis hermanas que están con nosotros, aleluya. Dice mi hermana María Isabel Porma, dice por favor oración por mi tía Aurelia, primo, ayudándonos a orar por ella. Amén, amén. Hay mucho, el hijo de mi hermana Adela, no sé cómo estará mi hermano Pedro. Ella es la tía del pastor? Sí, del pastor. Ya. Es la tía carnal, está malita. Ya, amén. Está malita. Ella entró por otra enfermedad al hospital, tenía neumonía. Y en el hospital se pegó el COVID y no está bien. Amén, amén. Orar mucho por ella. Amén. Vamos a orar por las peticiones, por el hijo de mi hermana Adela, que la han mantenido en oración. También yo tengo varias vecinas ya que están con esto. Yo lo único que le pido al Señor que ayude. Ahora familiar también. Es familiar, Raúl. mi cuñado Raúl, Sí. que está confirmado. Una ayudante que yo tenía, muy cariñosa, está con COVID, su esposo y ella, por el trabajo, por ser chofer de micro. Sí. Mi cuñada también por ser chofer de micro. Y está en peligro el esposo de mi hermana. Aleluya. Que el Señor sea ayudando a cada uno de los hijos. Y demos gracias al Señor que Él nos ha ayudado a cuidarnos, a protegernos. Que sigamos así. No se crea confiado, no se deje llevar el que está diciendo parece que esto es una mentira, no se deje llevar mi hermana ni mi hermana, no, cuídese usted para que el Señor lo proteja, porque de esto al final del camino, mi hermano, vamos a conocer las verdades de todo lo que está pasando, porque el Señor lo va a demostrar de una forma y otra, así que el Señor nos ayude a entender lo que estamos haciendo, mi hermano, y para seguir hablando la palabra del Señor, ¿no es cierto? Ha sido una palabra hermosa que el Señor nos ha ayudado a poder interpretar un poquito estas parábolas, que el Señor tenga consideración, ¿no es cierto?, cada día de nosotros, que el Señor nos enseñe los detalles que Él quiere hacer con nosotros, ¿no es cierto? Y si algo nos hace reflexionar,
Primero miremos la palabra del Señor, Sí. y es la mejor y la más segura para nuestra vida y para estos días, ¿no es cierto? Cierto. Vamos a orar por nuestros amigos, por nuestros vecinos, ¿ya? Y vamos a dar gracias por la palabra del Señor. Oremos. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque su palabra, Señor, es hermosa, es muy valiosa para nuestras vidas, Señor. Ayuda a cada ministro, Señor, cada pastor, cada evangelista, cada diácono, Señor. Sea usted, Señor, con cada una de mis hermanas, Señor, con cada hijo, con cada nieta, Señor, con nuestros yernos, nuestras nueras, Padre amado. Sea usted con los bisnietos, Señor, aleluya, con la familia, mi Dios, aleluya. Sea usted, Señor mío, con los que están en el hospital pasando esta enfermedad, Padre amado, que si le ha tocado, Señor, si usted lo ha permitido, Señor mío, usted sea libertándoles, Jesús, usted sea sanándoles, Padre amado, aleluya, tanto como el corazón, como, Señor mío, como físico, Jesús, aleluya. Sea usted, Señor mío, llegando a esas vidas, aumentando la fe, Señor, aumentando la confianza en sus corazones, Padre amado. Usted haga recordar su palabra en su corazón, haga recordar alabanza, Señor mío, que en plena aflicción, Señor, en plena necesidad, Señor, ellos puedan cantarlo y hacerle, aunque sea con dolor, que sea con tristeza, que puedan cantarle para que así sea gozándose, puedan liberarse, haciéndole recordar su palabra, Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, bendito Rey, que brille, Señor, con poder, Jesús, aleluya, en nuestros corazones, que su Espíritu Santo, Señor, esté encendido como fuego en cada corazón, Padre amado, todos esos corazones que están apagados, Padre amado, que el enemigo le ha robado su bendición, que le ha robado la palabra a sus corazones, Padre amado, a los que han tropezado, Señor mío, a los que, Señor mío, estamos en nuestros afanes, Padre amado, usted sea ayudando, liberándonos, Jesús, en su nombre, Jesús, que su Espíritu Santo, Padre amado, sea como un fuego, Señor, como una antorcha, aleluya, Ari Karama Shaba Sais, bendito Rey, aleluya, que toda potestad sea reprendida en su nombre, Jesús, que haya sanidad, que haya libertad, Padre amado, que su poder, aleluya, hagamos, Señor, en esta hora, Jesús, si hay incredulidad, Señor, usted sea sacando en los corazones, si hay, Señor, terquedad, obstinación, Padre amado, cuesta creer, Padre amado, usted sea usando sus parábolas, Señor, en cada vida, en cada situación, aleluya, bendito Rey, si tenemos que llegar con parábolas a cada corazón, usted sea dando sabiduría, Señor del cielo, como lo hizo el profeta Natán, al llegar, Señor mío, al Rey David, Dios mío, aleluya, ay, Jesús, amayéis. Ayuda a nuestra familia, Señor. Te ruego, Señor, por el hijo de mi hermana Adela, por Pedro, Señor, por la petición que pedía en este momento, por su primo, Padre amado, sea por Katy y su hogar, Señor, por casa de Juanito, Señor, aleluya, por la casa de mi hermana, Señor Ruth, Señor, y así a todos, Jesús, que tú les conoces. Yo no los conozco, Padre amado, pero rogamos por cada uno de ellos, Señor, por los bebés, Padre amado, que hay bebés, Señor mío, que están, Señor mío, aleluya, con este virus también, Señor Jesús. Sea usted, Señor, sea usted, Jesús, aleluya, bendito Rey, sea usted, Señor, aleluya, sacando toda potestad en su nombre, Jesús, que seamos libres de toda esta enfermedad, Señor, aleluya. Usted sea ya, Señor, obrando, Jesús, ya sea libertando este país, Señor, sea libertando el mundo, Padre amado, sea escuchando la voz de su pueblo, Jesús, que ya está clamando, Padre, en los hogares, Señor Jesús, a los que están sin trabajo, Padre amado, aleluya. Serima Shei Krama, Jesús, Ari Krama Shei, Señor.
Sea usted, Señor, sea usted, Jesús, obrando, Padre. Sea usted obrando, Señor, porque los frutos vienen de ti, Señor amado. Esos frutos tienen que seguir creciendo en su iglesia hasta que usted venga, Padre. Usted ya estamos, Señor, tocando, Señor. Usted ya está tocando. Usted ya viene pronto, y lo sabemos, lo sentimos en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a cuidar esto maravilloso que usted nos ha dado. Somos su templo, Padre amado. Bendito Rey, bendito es su nombre, Jesús. Ayúdenos a cuidar, Señor, nuestra salvación y la que Él ha descuidado, Padre. Usted sea tocando, sea llamando, Padre, a todos los que le ha costado, los que quieren volver y le cuesta. Usted sea tocándolo. Haga misericordia, Señor, aleluya. Bendito Rey, bendito es su nombre, Jesús. Que todos estos medios que están ocupando los ministros, Señor, que llegue a cada corazón, Señor, que su palabra no vuelva vacía, sino que sea llenando esos corazones, abriendo las mentes, abriendo, Señor, y macramayáis, el entendimiento, aleluya. Alabanza, Jesús, alabanza. Tenemos que salir victoriosos de esto, Jesús. Tenemos que salir victoriosos, Señor. Siga usted resguardándonos, síganos protegiéndonos, Señor. A cada uno los que trabajan todavía, Padre. Sea usted, Señor, sea usted, Jesús, aleluya. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, aleluya. Usted hará, Señor, aleluya. ¿Sabe, mi hermana Carolina? Estaba recordando de que cuando hubo un hombre duro y todo, que le habló un asno, que salió el ángel al camino, porque Balaam tenía que dar un mensaje y él no quería ir. Y como no quería ir, le salió un ángel y el ángel lo vio y Balaam no. Oh, Jesús amado. Y le salió al camino y Balaam golpeaba a esa asna y él no quería seguir porque estaba ese ángel. Tuvo que hacerle hablar para Amén. que pudiera Amén. entender lo que estaba pasando. Sí. Así que no esperemos, mis hermanos. Dice que hasta las piedras hablarían. Bendito Rey, no seamos tan duros de corazón ni los ciegos. Esto de que no nos sintamos competitivas ni nada. Sí, es verdad. Si usted leyera esta escritura para que la lea en su casa, por aquí la tenía, no sé si la voy a encontrar a mi hermano porque escribí tanto y se me vino esta palabra sobre el asno de Balaam. Que el Señor sea dando entendimiento, porque sería muy triste que hiciera hablar un animal como usted hablaba de ese pajarito. Sí. A lo mejor es la naturaleza, como usted, ¿no es cierto? No hace hablar, bendito Rey, que sería muy triste. Así que me dio mucha pena como ese animal se frenaba y se frenaba, aleluya, hasta que el asno empezó a hablar y no podía creer y Balaam discutía con el asno y discutía con él, aleluya. En números. En números. Números 24 creo que ayer. Lo voy a leerlo así cortito, cortito, mis hermanos, si tienen tiempo para escucharme. Bendito Rey. Alabanza su nombre, Jesús. No quiero ser que me hable un asna. Si veo a alguien hablando de ti, aleluya, que yo pueda escuchar. Que pueda escuchar, mi hermano, aleluya. Por eso el Señor poco a poco fue hablando a los discípulos, porque llegó un momento que ellos dijeron, dura es tu palabra. ¿A dónde? Dura es tu palabra, Señor. Y el Señor le dijo, idos, váyanse, le dijo, aleluya, bendito Rey. Y el Señor, ¿y qué dijeron ellos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Aleluya, si solamente tú tienes palabra de vida. Bendito Rey, bendito es su nombre, aleluya. Aquí el número ¿cuánto, mi hermana Carolina? 22, si no me equivoco. Sí, 22.
Yo voy a leer unos dos versículos, no, mi hermana, para que usted la busque. Está en número 22 y gócese con esta palabra. Dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para asistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, le dice el ángel, ¿no es cierto? Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Le dice el asna a Balaam. ¿Qué te he hecho? Le dijo el asna. Aleluya. Y el ángel Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así que tuvo que cumplir ese mandato. Así que mi hermana y mi hermano, aleluya. Ay, no seamos tercos, no seamos duros de corazón. Y si tenemos que escuchar las palabras por parábola, entendamos, porque no me gustaría que me hablara un asna, un perro regalón de la casa, un gato de la casa, un pajarito de la casa. Que el Señor Jesús les bendiga, mis hermanos. Saludos a todos. En el nombre de Jesús, yo creo que Carolina acá saludará a cada uno de ustedes, porque yo todavía no me manejo mucho con esto, pero para eso están los jóvenes a nuestro alrededor, para que hagan todas estas cosas. Lo más importante, mis hermanos, que la palabra del Señor corra como río de agua viva en nuestros corazones. Que el Señor Jesús les bendiga. Será hasta el próximo viernes. Este domingo hay reunión también por online a las 20 horas, no sé si con nuestro pastor, algún hermano, y así el martes con nuestro hermano José Ibacache, que el Señor le bendiga mucho, hermano José, y así también con nuestro pastor el día miércoles, y así con algún otro varón que es nuestro hermano Pablo, o con el hermano David, y así llegaremos al día viernes y nos reuniremos. Así que el Señor Jesús les bendiga mucho, mucho. Así que tenemos que salir, más que mujeres victorias, tenemos que salir todos victoriosos de esto. Que el Señor Jesús bendiga. ¿Mi hermana Carolina? Sí, saludo a todos también y recordar de que fin de mes tenemos el evento de la familia que lo vamos a hacer online, que ya hay hermanos dispuestos a trabajar en esto. Vamos a tener transmisión el día sábado en la mañana y en la tarde, y el domingo también en la mañana y en la tarde, para todos los que nos quieran acompañar y verlo de la familia, de otra perspectiva, temas que se van a exponer para la honra y gloria del Señor. Amén, amén. Gracias al Señor Jesús, que ya tenemos algo ya planificado. La verdad que el pastor no ha querido dejar de lado sobre la familia, y es tan importante en nuestro día que todos están encerrados en la familia. Algunos a lo mejor han peleado más, o a lo mejor otros se han amado más, y todos con los niños aburridos. Entonces sería importante que habláramos, hiciéramos esta reunión de la familia. ¿Algo más, mi hermana Carolina, para que se despida? No, nada más. Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno y que prospere su hogar, que los cubra y que no endurezcamos el corazón. Amén, amén. Ya, que el Señor Jesús les bendiga a todos, que el Señor Jesús siga protegiendo a su pueblo y que ponga ya su manito poderosa, y que nosotros veamos esa manito poderosa como el Señor va a sacar esta pandemia. Que el Señor Jesús les bendiga. Hasta pronto. Que el Señor les bendiga. Amén. Hasta pronto. Eres la razón de